Buscadores, hoy, hoy escuchad con atención esta entrevista, porque puede hacer que os conectéis con vuestra sabiduría profunda, esa sabiduría que contiene nuestro ADN, el patrón de nuestro ADN. Y lo vamos a hacer con Mar Horta. Ella es terapeuta integral, autora de una trilogía que os recomendamos si tenéis ocasión de leer, que es precisamente la trilogía del Homo Amans, tu viaje hacia el Homo Amans, maestro de tu cuerpo y 150 megahercios, tu diseño. Mar, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues Mar, es un placer compartir contigo en una cuestión tan fundamental como es la conexión con nuestro ADN, porque ahí está la sabiduría, ¿no? Ujú. Siempre decimos, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está ese genio interior que todos tenemos? ¿Cómo puedo sacar a relucir esa intuición, ese genio, esa voz mía que es la voz sabia, la voz que realmente puede guiarme a través del camino? Pues está en nuestro ADN. Y eso se puede descubrir, se puede conectar. La ciencia lo ha investigado. Y es lo que además demuestra Mar en esa trilogía de libros. Recordamos Tu viaje hacia el Homo Amans, Maestro de tu cuerpo, o 150 megahercios, tu diseño. Mar, tú te licenciaste en Derecho, pero pronto Sí, viste que aquello, bueno, sí te podía gustar, pero tampoco era tu camino, ¿no? pues efectivamente, cuento en los libros que desde que era muy pequeñita, cuando me ponía enferma, pues le pedía a mis padres que por favor que no me dieran nada, que me dejaran y que al día siguiente, si no estaba recuperada, pues que ya aceptaba cualquier tipo de medicación. Y lo que hacía era que me acostaba y le hablaba a mi cuerpo, le decía que tú te duermes, a mi cuerpo, a mi organismo, eh, pero te vas a curar. No sé lo que tendrás que hacer, pero te vas a curar. Y justo al día siguiente estaba bien. Y entonces eso creó en mí pues el pensar pues que tenía como poder, que tenía un poder mágico. Y, pero bueno, luego sabes que estamos condicionados por todo y luego aquello se olvida hasta que justo bastantes años más tarde, cuando pues estoy terminando derecho, que me caso y me voy a Madrid, conozco a una persona que había estudiado naturopatía con los indios de Perú. Y la verdad es que aquella persona me fascinó y fue como volver a conectar con esa niña que fue como que me despertó, ¿no? Me despertó algo. Y, y bueno, aunque me costó un poquito dar el paso, porque ahí no di el paso directamente, después ya sí, después dejé lo que es el derecho y me metí de lleno a formarme al principio pues en la parte sobre todo física y luego poco a poco intentando buscar pues esas piezas del puzzle que siempre estoy en una búsqueda constante. Me metí pues en toda la parte emocional, la parte energética y así digamos que ha sido mi proceso Y en ese proceso, ¿cuándo descubres que en nuestro ADN precisamente está nuestro genio interior, esa sabiduría sagrada? buscando. Encuentro que hay unos científicos que se ponen a investigar cuál es la vibración del ADN y encuentran que la vibración del ADN es 150 megahercios, por eso es el título del libro, y que además lo curioso es que no vibra desde las hélices, ¿vale? Sino que vibra desde el interior. Con lo cual vibra desde el vacío, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a conectar conceptos con la vacuidad del ser, estos conceptos budistas, con el silencio, con el mindfulness, como cuando somos capaces de mantenernos en silencio con nosotros mismos, apartarnos del ruido, ¿no? que tanto nos condiciona de todos nuestros pensamientos, cuando somos capaces de permanecer con nosotros mismos, como de pronto se genera algo mágico, empiezan a surgir los milagros, ¿no? Ese patrón interno de sabiduría que al final nos equilibra todo. Y, pero fíjate, no solamente eso, ¿no? Sino que aparte tenemos la pineal, cuando, cuando queremos también conectar, ¿no? con ese patrón de sabiduría. La glándula pineal es verdad que ahora se le empieza a conocer, pero ese es un gran centro de poder, es nuestro centro de poder, ¿no? Junto con la pituitaria. Y
Y además es un poco lo que yo hacía de pequeña, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Ahora es como que está demostrado científicamente o que te lo razona, pero al final tenemos un poder tan tremendo en esa pequeña glándula que tenemos ahí, esa pequeña que tenemos como un cacahuete que tenemos en el centro del cerebro, eh, al final podemos crear lo que queramos, podemos crear la vida que deseamos, porque al fin y al cabo somos creadores, ¿no? Tenemos como ese trocito de Dios en nosotros que lo único que tenemos que hacer es activarlo, conectarlo y ahí surgen los milagros. Y además, para que podamos activar esa pineal, también necesitamos estar en silencio. Al final todo, valga la redundancia, es un todo, ¿no? ¿Y por qué 150 megahercios, Mar? 150 megahercios, fíjate, es tu viaje hacia el Homo Amans. Eso es 150 megahercios. Porque creo que el Homo Amans o el Homo sapiens, mejor dicho, ha dejado paso al Homo Amans. Es cierto que tenemos muchísimo conocimiento, pero poca transformación. Y creo que ha llegado el momento de integrar toda esa información que tenemos. Y todo es un proceso de autoconocimiento. Es difícil llegar a esos 150 megahercios si antes no te conoces, si antes no has sabido parar, intentar, por lo menos buscar, ¿no? Ese estado de felicidad, como ese estado de plenitud, ¿no? Y, y, creo que es eso, ¿no? Creo que la trilogía termina como empieza o empieza como termina. Todo va unido. Y esos 150 MHz es tu viaje hacia el Homo Amans, porque yo defino ese Homo Amans como el ser capaz de cambiar su universo y el de los demás a través del amor, ¿no? El ser capaz de cambiar la vibración con su sola presencia. O sea, imagínate, ¿no? Llegar a un entorno tenso, denso y que de pronto simplemente por un trabajo interior, por esa conexión con nuestro Homo Amans, seamos capaces de cambiar toda esa vibración, ¿no? y transmutarla por un trabajo interno, cada uno de una manera individual para después poder ofrecerlo a los demás, pues me parece una auténtica pasada. ¿Y Dime, nosotros dime. habitualmente en qué frecuencia vibramos? Pues depende. Podemos vibrar, bueno, eso depende, porque podemos estar en la culpa, en la vergüenza, en el miedo, ¿vale? Entonces, sabes que nuestro cerebro, dependiendo de lo que sienta, ¿vale? Tiene toda una química cerebral. Entonces, depende un poco. A veces estamos en todos, porque a veces podemos sentir en el mismo instante miedo, culpa, asco, tristeza, ¿vale? Alegría, depende, a veces podemos estar en 20 megahercios, ¿vale? Cuando nos instalamos a lo mejor en la vergüenza, ¿no? O nos instalamos en el victimismo, en la justificación. La pregunta sería, ¿cómo llego yo a ese vacío, a ese silencio? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo, Mar? Vale, pues mira, esto es un proceso, ¿vale? Y lo que se intenta es quitar ruido, ir quitando ruido. Eh, pero para eso, como digo en el primer libro, tenemos que empezar por el principio, ¿no? Y tenemos que tener herramientas que cuando tenemos pues demasiado ruido seamos capaces de cortarlo y empezar a vibrar en otra frecuencia. Mira, yo creo que lo primero es sabes que no nacemos estériles de información, ¿no? Sino que somos cuerpos inundados de memorias ancestrales. Entonces creo que lo primero es saber de dónde venimos y darle las gracias a todos nuestros ancestros, porque somos la pieza más sabia de todo el puzzle. Somos la pieza más sabia de todo el puzzle, porque no solamente tenemos o llevamos dentro de nosotros los desafíos de nuestros ancestros, los recursos de nuestros ancestros, las estrategias, o sea, en fin, todo, ¿no? Sino que también tenemos los nuestros, los propios, pero tenemos los nuestros gracias a ellos, ¿no?
Entonces, al final, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es agradecer un poco de dónde venimos. Da igual que nos llevemos bien, que nos llevemos mal, que no hayamos conocido a muchos de ellos, da lo mismo, ¿no? Pero lo primero es conectarnos con quién somos, precisamente por eso, porque no venimos estériles de información. Eso es lo primero. Pero luego fíjate que también yo le doy importancia al cuerpo. Por eso hay otro título que se llama Maestro de tu cuerpo, hay el segundo libro, porque tenemos una conciencia, aunque sea un 5% de nosotros, ¿vale? Es la conciencia de la pura materia al servicio de nuestro crecimiento. Con lo cual eso es importantísimo porque al final el cuerpo lo que nos está indicando es la relación que tenemos con nosotros mismos. Es una brújula al cual tenemos que prestarle atención. No es lo mismo que yo me pase el día con dolor que me pase el día bien, ¿no? O sea, al final ese cuerpo no nos puede limitar. Y fíjate que yo digo que el cuerpo es la pizarra donde el inconsciente escribe nuestras incoherencias, ¿no? Porque está muy bien trabajar en lo que he dicho antes, la pineal, ese silencio interno, pero al final también estamos aquí para vivir la experiencia desde este 3D y necesitamos nuestra toma tierra, ¿no? También es importante saber qué es lo que nos está ocurriendo, ¿no? A nivel físico, a nivel físico. Y, y luego, por supuesto, esa parte, pues llámale espiritual, de creencias, etcétera, que a veces nos condiciona demasiado, nos limita demasiado, ¿no? Y afecta absolutamente a todo nuestro organismo. Y yo propongo en el libro pues diferentes herramientas, diferentes estrategias que a mí me han dado resultado, pero no solo a mí, sino pues a todas las personas que han pasado por mi consulta, o a la mayoría de personas, porque cada uno somos uno, a uno les puede valer una cosa y a otros no, que han pasado por la consulta y que pues he podido comprobar cómo determinada estrategia ha elevado la vibración. Fíjate, simplemente con agradecer ya estamos cambiando el foco, ¿no? Somos capaces de crear a lo que le ponemos ese foco, esa atención, esa energía, y además lo hacemos en presente. Y a veces estamos pues con tantísimo ruido que es difícil, ¿no? Nos envuelve ahí esa frecuencia o bien de miedo o de inseguridad o de desconfianza, que es complicado romper el patrón. Y la rotura de ese patrón es una decisión, es simplemente el decir, ya está, ¿vale? Surge en este momento y soy capaz de pasar de un estado de vergüenza o un estado de culpa, directamente el tomar conciencia de ello y simplemente pues agradecer, ¿no? Y eso te empieza a calmar el alma. Hay muchas estrategias, solo por decirte una, ¿no? Te empieza a calmar el alma. Y cuando consigues ese poquito de calma, ya eres capaz de ponerte en silencio y de mirar hacia tu interior. Qué bueno. Mira, me ha encantado la frase, hasta me la he apuntado, ¿eh? Y la vamos a destacar además en nuestra página web, así que ya la podéis apuntar también desde producción, que es: nuestro cuerpo es la pizarra donde el inconsciente escribe nuestras incoherencias. Sí, total. Y eso es así como siempre lo he explicado, ¿no? Porque yo empiezo a trabajar de una forma muy física, hace más de 20 años. Fíjate que empiezo haciendo masaje terapéutico y deportivo, ¿sabes? Y empiezo con reflexoterapia podal, o sea, empiezo de una forma muy física y poco a poco, al cabo de los años, ya empiezo a introducirme un poquito más. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que tenemos una brújula tan importante que es nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, al final, es nuestra pizarra donde el inconsciente escribe sus incoherencias, ¿no? ¿A qué llamamos una incoherencia? Ponme un ejemplo de incoherencia que te encuentras habitualmente en tus consultas y sesiones también. Pues a ver, por ejemplo, imagínate pues que una persona, esto me lo encuentro bastante, una mujer que está cuidando a su madre, ¿vale? Porque es mayor, en sus creencias está que no la puede llevar a la residencia, pero no quiere cuidarla. No por nada, o sea, le gustaría, la quiere cuidar, pero la quiere cuidar de otra forma, no es que no la quiera, ni mucho menos.
pero le gustaría cuidarla de otra forma, no permaneciendo en casa 24 horas. Y sin embargo lo hace, ¿vale? Ahí hay una incoherencia y al final el cuerpo te va a pasar factura. ¿Cómo te va a pasar factura? Pues dependiendo de cómo lo fijes, ¿vale? Incluso hay veces me he encontrado con personas que cuando se dan cuenta de esto no siguen con la terapia porque es demasiado fuerte. O sea, sería romper una creencia de toda una vida, ¿no? De ahí eres una mala hija, en fin, te van a juzgar y al final pues han preferido no seguir con la terapia y mantenerse en la posición donde estaban. Que a ver, que es una elección, ¿eh? O sea, que tan estupendo es una cosa como la otra. Al final, al fin y al cabo, cada uno elige su camino y elige lo que quiere aprender y hasta dónde está dispuesto a cambiar, ¿no? Pero eso me lo encuentro mucho en mujeres pues ya de, pues eso, de una cierta edad, con madres mayores o con padres mayores y que por el motivo que sea, pues no quieren cuidarlas tal y como quiere esa madre ser cuidada. Ser humano que está lleno siempre de contradicciones, incoherencias. Total. Y es lo que decía Mar. Ay, Al fin y al cabo siempre elegimos y todo está bien, todo es correcto, no hay nada en esta vida que sea incorrecto, esté mal. Todo tiene un sentido, siempre un sentido de adecuación, por lo tanto no somos nadie exacto. para juzgar. Pero claro, entonces No. tampoco pretendamos una cosa si realmente nuestro inconsciente o nuestro miedo, lo que sea, va en otra, ¿no? A partir de aquí, si uno quiere cambiar, ya sabe que tiene que enfrentarse pues, al miedo, quizá al miedo a ser criticado. Bueno, hay muchos miedos, miedo al éxito, miedo al fracaso, muchas ¿A creencias qué dirán los limitantes. demás? Exacto. Claro. Y Lo por que eso es tan dirán los importante demás. ahí vaciar la mente porque pensamos demasiado. Yo siempre he dicho, no sé si Ahí estás de está. acuerdo, Mar, que si no pensáramos tanto, la vida nos iría mucho mejor, ¿eh? Pero muchísimo mejor. Sí, pero claro, pero mira una cosita, ya haciéndote relación que al final el cuerpo nos dice cómo estamos con nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros pensamos mucho en personas súper controladoras y que siempre están dándole vueltas al coco, al final lo que tienen son jaquecones, tienen muchas jaquecas. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo que es sabio lo que hace es desconectarnos, ¿vale? Nos desconecta para que nos vayamos a la cama. Cuando tienes un jaquecón tremendo es imposible pensar para que dejes de pensar. O sea que al final, por eso decía que es nuestra brújula, ¿no? Es donde ese inconsciente escribe esas incoherencias. O sea que al final todos son señales y las sabemos escuchar. Y el cuerpo es una de ellas y bastante importante. Escuchar al cuerpo, ¿eh? Ahí me pasa, Mar, y seguro que a vosotros también, y me gustaría, ahora que estáis en el chat, que también os explicarais cómo os habla vuestro cuerpo, porque hay que aprender a escucharlo. Yo sé que hay algo que no funciona, o algo que me ha disgustado, me preocupa mucho, pero que no he reparado en ello, cuando me resfrío, cuando me constipo. Empiezo ya a Claro, segregar mucosidad y te digo, uy, 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 aquí hay algo a lo que no he hecho atención, se me está escapando algo. Y entonces ya cuando tengo que pensar, observar qué pasa en mi cuerpo, qué pasa alrededor y ver qué es lo que está fallando. Y me ha pasado, ¿eh? Y cuando he encontrado el motivo, a los pocos minutos dejo de estar constipado, dejo de estar resfriado. Y esto se puede claro, aplicar a muchas otras, bueno, pues o patologías o llámalo enfermedades, llámalo como quieras, pero el cuerpo es así y esto lo hemos hablado muchas veces en el programa. El cuerpo te habla y si no le haces caso al final te grita. ¿Y qué quiere decir exacto, gritar? La enfermedad. Te grita en forma de exacto. enfermedad. Por eso hay Tu que catarro, practicar. Y me gustaría, Mar, que nos dime. dieras ejercicios, porque la gente lo necesita. Pues mira, un trabajo que a mí me gusta mucho es trabajar con el niño. Y cuando nos ocurre algo, por ejemplo, tú hablabas de cuando te acatarras, ¿no? Que ahí pues has tenido un catarro, sería como un jarro de agua fría y enseguida tu cuerpo te lo está diciendo, ¿no? Que tienes que cambiar. Yo suelo ponerme mala de la garganta. Bueno, cada uno tiene su cosa. Y pues nos tenemos que dar cuenta que cuando ocurren esas incoherencias o cuando nos instalamos en la emoción, ¿no? Sobre todo cuando hay una emoción de ira, de cabreo, de miedo y tal, tenemos que darnos cuenta que no es la primera vez que sentimos esa emoción, sino que esa vez ya la sintió el niño al principio. Entonces, intentar irnos
para empezar a quitar ruido, lo primero que tenemos que hacer para mantenernos en silencio es quitar ruido, ¿no? Y para quitar ruido tenemos que entender por qué ocurren las cosas. Entonces, cuando tú estás ahí en un momento de enfado, de cabreo, se apodera la ira, ¿no?, de ti, cuando ya consigues calmarte un poco, porque has liberado esa ira, deberíamos preguntarnos cuándo el niño sintió esa ira, porque no, como te he dicho antes, no es la primera vez que tú lo sientes ahí. Irnos a ese niño y preguntarle a ese niño qué necesitó, porque al fin y al cabo lo que estás manifestando en este instante es un desencadenante de un programa que se activó en un momento dado, cuando tenías 4 años, 5 años. Entonces, cuando tú te das cuenta que efectivamente, no, eso que estás sintiendo, esa ira, la sintió, yo qué sé, pues la sentiste cuando tenías 4 años o 5 años o 7 años, sabes por qué la sentiste, qué ocurrió, qué circunstancia ocurrió en tu vida para que sintieras ira cuando eras pequeñito, eres capaz de abrazar a ese niño, ¿no? De darle, si se sintió rechazado, si se sintió abandonado, eres capaz de abrazarlo, darle lo que necesita y luego, digamos que te llena una sensación pues de alegría, de confort, ¿no?, que es mucho más fácil ahí mantenernos en silencio. Hay veces también que se necesita no un instante, sino se necesita darle a ese chico, a ese niño interior, durante más tiempo aquello que perdió, ¿no?, o que sintió, ese rechazo, por ejemplo, ¿no?, esa falta de amor. Y entonces lo que aconsejo es que cojan una foto de cuando eran niños, que si quieren que la plastifiquen y que la lleven con ellos en su cartera, en el bolso, en el sujetador, que lo lleven cerca, porque vamos a tomar conciencia de que llevamos ese niño, que ese niño nunca va a estar solo y que le vamos a poder aportar todo aquello que en su momento pues no tuvo. Y eso te conecta mucho, te eleva la vibración, te quita el ruido y en ese silencio es mucho más fácil sentarte durante, aunque sea 1 minuto al día, sentarte durante 1 minuto, no te preocupes, después serán 2, y mantenerte en ese estado de plenitud, en ese silencio, cerrando los ojos y la verdad es que a mí me ha funcionado mucho y a las personas que se lo cuento también. Así que esa es una estrategia que pongo en mi libro y que creo que es bastante potente, muy, muy potente. Estas y otras estrategias, ejercicios podréis encontrar en la trilogía escrita por Mar Horta Cantón. Una trilogía que podéis encontrar en su página web, que es marhortacantón.com, como ves allí en el enlace. Y además también, aparte de esta trilogía de libros que recordamos, como veis ahí en pantalla, es Tu viaje hacia el Homo Amans, Maestro de tu cuerpo, 150 MHz tu diseño. También Mar pone a vuestra disposición, atención, esto lo digo para los que a veces os quejáis y decís, es que no regaláis nada, no dais nada que sea gratis. A ver, Mar os da ahora mismo, si entráis en su página web, marhortacantón.com, podéis descargaros gratis una meditación guiada para conectar con tu glándula pineal, tu centro de poder. Lo único que tienes que ir, lo tienes justo en la portada. Bajáis un poquito el scroll de la web, vais a la portada y veréis que pone pues esa explicación. Le dais a la opción de descargar. Bueno, enviáis obviamente vuestro correo electrónico para que os puedan enviar el enlace para descargaros la meditación y ya está. Ya tenéis una herramienta que es absolutamente gratuita y que Mar Horta pone a vuestra disposición, porque tenemos que conseguir eso. Tenemos que conectar con nuestro genio interior. Y me gusta la actitud, la filosofía, el punto de vista de Mar, porque lo hace sencillo. Y yo creo que ahora lo que necesitamos son herramientas sencillas, Es decir, que no nos líen más la mente, que no nos compliquen más la existencia, porque eso es una trampa mental, es una trampa del ego. Y todo es mucho más sencillo de lo que parece. No se trata de llenar la mente
con 50.000 ejercicios a cada cual más complicados. Se trata de vaciarla, todo lo contrario. Vaciar la mente, llegar al silencio, a vibrar en esa frecuencia, la frecuencia del genio interior, el patrón de nuestro ADN, nuestra sabiduría sagrada interior. Todos los iluminados a lo largo de la historia, desde Buda, todos los maestros ascendidos, todos los grandes maestros líderes espirituales, todos siempre han aprendido a vaciar su mente. De hecho, la iluminación no les ha llegado hasta que no han sabido vaciar su mente y reencontrarse con lo que son realmente. Y ahí está, y esto la ciencia ya lo explica. Está a vuestro alcance, sois unos genios, todos. Ahora tenéis que conectar con él. Y dejaros de tantas zarandajas, películas y comeduras, rayaduras de coco, que todos tenemos muchas veces. Vaciar, esa es la clave. Mar, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Pandora, el programa de los buscadores, y si quieres ya para finalizar, un minuto, si quieres añadir algo más para la gente que nos está siguiendo. Pues simplemente decir que, como he dicho antes, que yo digo para llevarle la contraria a todo el mundo, que no estamos en la era de Acuario, que estamos en la era del Homo Amans, que tenemos mucho conocimiento, pero poca transformación, y que ha llegado el momento de transformarnos uno a uno para poder aportar y dar lo mejor de nosotros al mundo y a los demás. Ya está. Mar, ha sido un lujo escucharte. Muchas gracias. Cuídate mucho. A vosotros. Gracias. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Tiene sentido todo lo que hago? ¿Todo lo que vivo? Pandora, el programa de los buscadores.